La vez pasada nos quedamos en en los coloides. Entonces, ¿ya estás grabando, Clau? ¿Clau? Sí, ya estoy ¿O no está? grabando. Sí, aquí estoy. Perdón. La vez anterior nos quedamos en los coloides. Entonces, los coloides, a diferencia de las soluciones cristaloides, se encuentran constituidas por moléculas de alto peso molecular. Es decir, las soluciones cristaloides, como les denominan, estas soluciones solamente están constituidas por líquido y sales, ¿sí? Y hay muchos, aparte de las que vimos, pues existen otras que son complementarias, ¿no? Por ejemplo, porque ¿para qué vamos a utilizar la sueroterapia o el reemplazo hidroelectrolítico intravenoso o el reemplazo de líquidos o el conteo de líquidos por terapia intravenosa? Todo esto vamos a utilizar diferentes soluciones, ¿no? Que se clasifican así. Los cristaloides principalmente son para meter volúmenes, volúmenes altos. Por ejemplo, cuando alguien empieza a perder sangre, la solución para el reemplazo que se prefiere, pues es una solución eh, isotónica, ¿sí? Algo que se parezca al plasma. Pero también existen otras soluciones que se meten con otros objetivos, por ejemplo, aumentar la presión oncótica, permitir el secuestro de líquidos, ¿sí? Por eso es que existen diferentes y con diversas concentraciones y composiciones de, de soluciones, ¿vale? Entonces, las coloides están compuestas por materiales que tienen un peso mucho mayor, un peso molecular mucho mayor con respecto a a todas en general. Se le llama coloide porque son capaces de modificar la fuerza coloidosmótica. Cuando estos están en una vena, van a concentrar principalmente en la parte luminal de los vasos, pues una gran presión coloidal y osmótica. Esto va a hacer que el agua que se encuentra en el tejido intersticial empiece a ser recolectada en los vasos. Los principales que vamos a encontrar va a ser la albúmina, que se encuentra al 5% y que es igual que el plasma. Y las soluciones al 20 son las hiperoncóticas, es decir, estas van a jalar muchísima más agua hacia el espacio intravascular. Luego tenemos el plasma, dextranes y poligelactines. Todas estas se utilizan, por ejemplo, también para disminuir el edema en ciertas partes. Ese es otro de sus objetivos. Y otras simplemente se utilizan para hacer ciertos reemplazos, pero se tiene que tomar en cuenta que el efecto que tienen los coloides sobre el cuerpo, que ya es el que habíamos comentado, ¿sí? Que es jalar agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el edema cerebral se utiliza soluciones coloides para disminuir la inflamación por el acaparamiento de agua que hay. Ahorita vamos a ver cuáles son las alteraciones hidroelectrolíticas que aparecen y que se pueden corregir con las cristaloides.
Y bueno, los trastornos hidroelectrolíticos los tenemos con respecto a cada uno de los componentes que hay en el plasma, ¿no? Que ya habíamos quedado, que cuáles son los electrolitos y cómo se distribuyen en el espacio intra y extra. En el espacio intracelular o dentro de la célula, vamos a ver que el ion de mayor concentración va a ser el potasio, mientras que en la porción o el compartimento extracelular, el ion más concentrado va a ser el sodio. Las alteraciones en el sodio se pueden dar de manera aguda y de manera crónica. Esto va a ser por diferentes condiciones patológicas ajenas, bueno, o sea, que van a ir modificando el contenido de sodio en el cuerpo. Ahora, yo necesito que por favor ustedes en su de tarea o en sus libretas hagan los ejercicios de cómo van a moverse los componentes en los diferentes espacios, ¿sí? Que son los dibujitos que nosotros vemos. Que nosotros vemos así. Que vemos supuestamente el vaso, bueno, el contenedor que tiene cierta cantidad de agua y que esto lo maneja como una membrana semipermeable. Y que aquí nos pone los electrolitos y cómo se van a mover de acuerdo al gradiente. Entonces quiero que hagan este esquema que viene en la presentación que ya les compartí de soluciones y que me expliquen en él cómo es que se mueven los diferentes de acuerdo a la concentración de agua, bueno, a qué tan concentrado diluida está la solución y de acuerdo a qué tanta cantidad de agua hay, ¿vale? Para que ustedes puedan entender cómo se van a mover los diferentes componentes de una solución en este tipo de, de compartimientos para que puedan entender un poco cómo es que se comportan en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, primero, pues ya otra vez vamos a repasar lo del agua corporal total. Estamos compuestos en un 60% de agua y este porcentaje se divide en dos compartimientos principales, ¿no? El compartimento intracelular y el espacio extracelular, de los cuales el que va a tener una mayor composición o más volumen va a ser el espacio intracelular. En cuanto a las alteraciones en el sodio, esto va a ser o van a ser alteraciones que se van a dar en la osmolaridad de este electrolito. Y la osmolaridad se define como el número de partículas de soluto por volumen de solvente, ¿sí? Para nosotros saber la osmolaridad de la sangre, de hecho, como tenemos al sodio como uno de los mayores componentes, vamos a multiplicar la cantidad de sodio por 2, vamos a dividir la glucosa entre 18 y la vamos a sumar a lo previamente obtenido y luego vamos a sumar la urea y dividirla entre 5.6. El valor normal de la osmolaridad que nosotros vamos a obtener va a ser de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo de agua. Si recordamos, la osmolaridad va a ser la presión que se va a ejercer de determinado componente sobre las membranas de una célula. Y este va a estar determinado a su vez por el agua que va a jalar esta molécula. Uh-huh. En condiciones normales, vamos a ver que el sodio va a ser el principal determinante de esta osmolaridad. ¿Y esto por qué? Es porque es el principal que va a ser el electrolito que va a estar compuesto, bueno, que va a componer principalmente el plasma, ¿sí? Y este electrolito va a determinar entonces la osmolaridad porque va a ser el que va a estar ejerciendo más presión sobre las membranas de las células. El principal, bueno, existen dos tipos de alteraciones en los electrolitos, que va a ser la hipo y la hiper. Hipo es cuando se encuentra debajo de los valores normales e hiper va a ser cuando se encuentra sobre los valores normales. En la hiponatremia,
el sodio se encuentra menor a 135 miliequivalentes por litro. Existen dos tipos de hiponatremia. Una va a ser que propiamente sí se baja la hiponatremia y otro en los que no. ¿Esto cómo lo vamos a ver? La disminución en la natremia medida por medios de laboratorio sin que exista una disminución real del sodio y por lo tanto una alteración puede ser una hiponatremia dilucional. Es decir, los niveles por los cuales normalmente, digamos, ustedes van a tener un método de laboratorio en el que se va a medir cuántas moléculas cuántos miliequivalentes de sodio hay en el plasma. Sí, eso es lo que van a medir ustedes. Bueno, lo que van a medir los técnicos en general. Entonces, ¿cómo yo puedo modificar esto? Digamos, si yo tomo un exceso de agua, para esto vamos a tener que borrar esto. Entonces, digamos aquí, estas moléculas que ustedes ven en verde, es el sodio. Vamos a dibujar 9 moléculas. Y aquí vamos a dibujar igual 9 moléculas. ¿Vale? Ahora, digamos que el día 1 de hoy, lunes, yo voy y me tomo una muestra. Y me reportan que tengo 135 miliequivalentes por litro de sodio en el laboratorio. El día 2, yo voy y me detectan que tengo 125 miliequivalentes por litro. Esto que digamos que el día 1 yo no tomé, bueno, yo tomé lo normal de agua, pero el día 2 yo tomé 2 litros más de agua. Entonces, ¿este valor que ustedes ven acá es real o no? No, ¿Por qué no? porque es mayor el del día 1. ¿Pero por qué es mayor? Si tienen las mismas 9 moléculas de agua en las dos muestras. Pero no tiene más concentración de agua. Exacto, tiene más agua el segundo día. Entonces, por eso la concentración es que baja. Es lo mismo que sucede con un café, ¿no? Ustedes lo ponen en una taza y le ponen 2 cucharadas de café. Pero digamos que ahora utilizan una taza más grande. Entonces, en la taza más grande le siguen poniendo las 2 cucharadas y les va a saber a menos café. ¿Y esto es por qué? Pues porque tiene más agua, ¿no? Lo mismo puede suceder con una muestra. A veces las muestras, si no se mueven, si tomó mucha agua o por cualquier cosa, pueden salir mal. Entonces, por eso es recomendable decirle a los pacientes, cuando se les van a tomar este tipo de muestras, que no tomen un exceso de agua, sino que tomen lo normal de agua, ¿no? O sea, que no vayan a decir, pues me voy a tomar 2 para que salga más bajito, ¿no? O sea, que se tomen lo que normalmente tomarían de agua, porque si no nos daría un falso positivo, ¿sí? Un falso positivo es cuando en el laboratorio se detecta un valor X de manera errónea. Ajá. ¿Cómo lo podríamos explicar? Este, digamos que yo voy y voy a un establo, ¿no? Y me dicen, cuenta los caballos blancos que hay en ese establo. Y ya, pues yo empiezo a contar. Y hay 90, y ese día cuento 90 caballos blancos, ¿sí? Ahora, al otro, yo voy y le digo al patrón, oiga, patrón, pues sabe que conté 90 caballos blancos. Y él te dice, no, en el establo hay 100, vuélvelos a contar. Entonces yo los vuelvo a contar y vuelvo a contar 90, ¿sí? Ahora, ahí yo lo que estoy obteniendo es un falso positivo. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que en el número normal o en el conteo no salen esos 100 caballos, es porque
Otros de los caballos, pues yo no los estoy contando porque están engañando al sistema. En este caso, el sistema que estoy utilizando para contarlos es que yo los veo blancos y ya, ¿no? Pero a mí no me dijeron que esos caballos ayer fueron a pasear no sé, a un lugar de por ahí y que había mucho lodo. Entonces, que esos caballos, pues están los blancos, hubo varios caballos blancos que se enlodaron y ya no se ven blancos, se ven cafecitos. Entonces ya, ahora, yo todos esos 10 caballos que yo reporté como cafés, en realidad son caballos blancos. Eso es un falso positivo. Yo estoy reportando algo que está mal o que no es cierto, ¿sí? A manera técnica, un falso positivo son aquellos valores que se reportan como que existen, pero no lo son. Ajá. En este caso, yo estoy reportando un valor que es falso, que sería un sodio bajo, pero no es que esté bajo, sino que las concentraciones de agua son mucho mayores con respecto a otro individuo. Entonces, a veces para poder corroborar eso, se pide o se corrobora, o lo que se debería de hacer es una de dos, repetir la muestra el otro día o en unas horas, o medir la concentración de sodio en la orina, ¿sí? Esas son las dos maneras. Si yo tuviera un exceso de sodio, yo tendría un exceso de sodio también en orina. Y si yo tuviera poco sodio en la orina y en el plasma, pues ahí sí ya tendría sentido. Pero si no es así, si mis valores de sodio en la orina también son normales, pues entonces quiere decir, o más bien si yo encontrara el sodio diluido en la orina y luego en el plasma, no, pues querría decir que eso va relacionado con el agua. Y estos valores pueden ser modificados por diversas condiciones, como los triglicéridos o la albúmina. ¿Estás bien? Ok, sí. Entonces, entonces así es como, ese es un valor que puede ser falso. También, por ejemplo, los niveles altos de glucosa van a modificar las concentraciones de sodio. Por cada 100 miligramos por decilitro que haya sobre 100 miligramos, el valor normal de la glucosa es hasta 95 miligramos por decilitro o 105 miligramos por decilitro en ayunas. Cuando los valores de glucosa se encuentran más allá de eso, por cada 100 miligramos por decilitro sobre los 100, es decir, si hay 200, va a ocultar 1.6 mil equivalentes de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que yo tengo 136, 200 de glucosa y tengo 136.6 normalmente de sodio. Entonces, si yo tengo 200 de glucosa y me tomo esa muestra, yo voy a obtener, en vez de 136.6, voy a obtener 135 mil equivalentes por decilitro mil equivalentes por litro de sodio. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Sí. O sea, el exceso de glucosa va a hacer que disminuya los niveles detectables de sodio. Entonces, por eso es que hay una fórmula que se llama sodio corregido. Y el sodio corregido precisamente se basa en eso. En que yo, digamos, yo voy a tomar mis niveles de glucosa y digamos que yo tengo mi laboratorio, ¿no? Y a mí me reportan o me están reportando 125 mil equivalentes por litro. Y me están reportando 300 de glucosa, que sí existe, sí existen pacientes así, nunca se espanten, a veces de hecho muy común. Entonces ustedes van a encontrar estos dos valores. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que corregir el sodio. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? A esos 125 mil equivalentes, yo les voy a sumar 1.6 por cada 100 de sodio extras. Entonces ya sabemos que el valor normal es hasta los 100.
Entonces, ¿cuántos me sobran de más? ¿Cuántas centenas me sobran de más? 2 centenas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar 1.6 por 2 y me da 3.2. Y esto yo se lo voy a sumar a los 125 mil equivalentes que me va a dar mil equivalentes por mililitro, ¿sí? Entonces quizás si yo tenía un valor ligeramente abajo que me daba una hiponatremia y yo veía que la glucosa estaba así, pues ya lo corregí, ¿vale? Entonces eso era una pseudo hiponatremia. La hiponatremia real aparece en el 20% de los hospitalizados y solo del 1 al 4% de los hospitalizados tendrán hiponatremias menores a 130. Los factores de riesgo para la hiponatremia son hospitalización, administración de fluidos hipotónicos, porque ya hemos quedado que los hipotónicos lo que van a hacer es jalar agua, no, van a hacer que se metan más, que las células capten más líquidos y electrolitos, ¿sí? Entonces eso va a hacer que los niveles de sodio en el plasma disminuyan, que es lo que ustedes van a medir. Bueno, los técnicos. En el posoperatorio, porque generalmente como se están pasando volúmenes, hacen que aumente la depuración de sodio y eso baja los niveles de sodio. La edad avanzada, de hecho, es normal que en los pacientes más grandes los niveles de sodio van a cambiar, ¿sí? No van a ser los mismos que en el adulto joven o en el adulto. Y luego también tenemos la presencia de insuficiencia renal, también porque va a modificar las concentraciones de sodio, porque se empieza a eliminar menos. La insuficiencia cardíaca también porque causa o aparece edema, y en el edema se empieza a acumular el sodio y entonces eso hace que baje el sodio plasmático. La falla hepática también, por la vasodilatación generalizada que hay, causa que disminuyen y se escape el sodio al espacio intersticial, por el edema también que causa. Y el uso de Oiga, ciertos fármacos como los EU. Dime. ¿cuál es la diferencia en la que vimos ahorita y la hiponatremia? Pseudo quiere decir falso, ¿sí? O sea, esta hiponatremia solamente está ocultada por algún otro componente. No es que realmente el sodio esté bajo. Por ejemplo, en el caso que hemos platicado, es como en digamos que es una hiponatremia dilucional, ¿sí? Que es porque hay una dilución exagerada. O puede ser aquí, bueno, de hecho no. Esto más bien es por algún laboratorio que esté modificando eso. Eso quiere decir que una de dos, o lo leyó mal el químico, o yo no lo corregí con los niveles de la glucosa. O sea, esta realmente no tiene hiponatremia, sus niveles son normales, pero parecen ser anormales en el laboratorio, ¿sí? Ah, Pero ok. si ya yo lo corrijo, pues ya son normales otra vez. Entonces eso es una pseudohiponatremia. Ah, ok, gracias. Y la hiponatremia, pues es real, o sea, aquí sí se bajaron los niveles de sodio. En la hiponatremia, las diversas causas que nosotros podemos ver, van a haber hiponatremias con la osmolaridad aumentada y hiponatremias con la osmolaridad normal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ya habíamos platicado ahorita que la pseudohiponatremia, en esta la osmolaridad es normal, pero no, y esto es raro, ¿no? Porque ya habíamos dicho que la osmolaridad y la osmolalidad van a ser determinadas principalmente por el sodio. Entonces, si el sodio está bajo, pues no es normal que yo tenga una osmolaridad normal, ¿verdad? Pero si el sodio no está bajo, pues es que en este que yo veía la osmolaridad aumentada, pues puede ser por otras causas. Por ejemplo, la hiperglucemia puede ser una causa de hiponatremia, ¿sí? La hiponatremia hiposmolar por exceso de aporte. Esto puede ser por
un exceso de de ingesta de agua, por una excesiva o administración de líquidos, tanto oral como intravenosa, por alteraciones en la capacidad de dilución renal, y esto puede ser por dos causas. Principalmente puede ser por alteraciones a nivel renal que causen insuficiencia, o por la administración de diuréticos. Vamos a ver que hay muchos diuréticos que hacen que se excrete un exceso de sodio. Entonces, si estoy excretando más sodio de lo normal, pues en el plasma la cantidad o concentración de sodio va a disminuir. Otro puede ser por aumento de la hormona antidiurética. Si hay aumento de la hormona antidiurética, esto va a hacer que haya una depresión o que disminuya el volumen circulante y que las pérdidas renales o extrarrenales se modifiquen. También cualquier situación que cause un edema va a hacer que haya un aumento de la concentración de sodio a nivel intersticial, y esto disminuye las concentraciones de sodio en los vasos. Los vómitos, el dolor pueden disminuir el sodio. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética también disminuye el sodio. El déficit de glucocorticoides, el hipotiroidismo, las alteraciones en los osmorreceptores y los maratones disminuyen el, el sodio. El EPOC, el VIH, algunos tipos de cáncer también van a disminuir las concentraciones normales de sodio. Incluso la administración de algunos medicamentos como los anticonvulsivos, principalmente las sales de litio, disminuyen el nivel de sodio en sangre. Los síntomas van a ser clasificados de acuerdo a la intensidad de este déficit de sodio. En la leve es asintomática. La moderada, lo principal que aparece es somnolencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hagan de cuenta que el paciente cuando ingresó pues estaba bien, hablaba, todo el tiempo estaba haciendo algo con los otros pacientes, platicaba o lo veían despierto, ¿no? Y cuando tiene estas alteraciones empiezan a ver que disminuye, se empieza a quedar dormido en cualquier momento, ¿ya? Eso es un síntoma de hiponatremia moderada. Y luego en la severa se va a empezar a complicar. Tienen su examen de... Sí, gracias. Entonces, la vez anterior nos quedamos en cuáles son los síntomas de la hiponatremia leve. Y entre esos, pues habíamos quedado que, bueno, de los diferentes grados de hiponatremia, y vamos a ver también los niveles de laboratorio, pero primero por los síntomas. Eh, no, los síntomas en la leve son asintomáticos, es raro que aparezcan síntomas desde estos grados. En la moderada empieza con confusión, pero lo más característico va a ser la somnolencia, que aumenta el sueño. La somnolencia es caracterizada por eh, es como cuando ustedes como si no hubieran dormido en un día completo y que en la menor provocación se quedan dormidos. Eso es somnolencia. Además de que cuando les contestan están como tardados, eso se le dice letargados, están, ajá, o que se tardan mucho como en entender las cosas, eso es somnolencia y letargo. Y en la severa hay convulsiones. Esto es que lo que se debe de evitar en la hiponatremia, pues principalmente es eso, el desarrollo de convulsiones. ¿Y cómo se trata? Principalmente la hiponatremia se va a tratar de acuerdo al origen, ¿no? Cuando es una hiponatremia con volumen bajo, lo que se debe hacer es reponer con esto que quiere decir que tiene bajos niveles de sodio porque ha perdido volumen el paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros reponemos con soluciones que tengan el mismo nivel de sodio que debería tener el plasma, entonces nos va a corregir la hiponatremia y la hipovolemia. Cuando el volumen es normal, se debe de corregir lo que esté causando el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿sí? Eso es lo que quiere decir CIAT-H. Y generalmente cuando son estos casos ya en específico, que es de hecho la única causa de hiponatremia euvolémica,
problemas de regulación del sodio a nivel central. Entonces, en estos hay tratamientos específicos que son antagonistas a los canales B2, que son de aquaporina, perdón, de vasopresinados. Y para eso existen unos como la vincristina, pero pues son carísimos. Y antes de llegar a este diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, se deben de hacer varias pruebas. Luego, en la que tengamos un volumen muy alto, es decir, que la hiponatremia sea dilucional, en esta se corrige el problema dando diuréticos. Con estos diuréticos se elimina una gran cantidad de volumen y entonces así es como se corrige ese tipo de problemas. Luego, en la hiponatremia, en la leve o moderada, la reposición siempre se va a hacer con solución salina o solución fisiológica al 0.9%, ¿sí? Que es isotónica. Pero cuando la reposición se tiene que hacer, cuando la hiponatremia es grave, la reposición de sodio se tiene que hacer con soluciones al 3%. Para esto se debe de calcular el déficit de sodio y esto se calcula haciendo la siguiente fórmula. Nosotros vamos a tomar el agua corporal total, que ya saben que es el 60% del peso. Luego, eso digamos, un ejemplo. A ver, tú, Clau, ¿cuánto pesas? 44 kilos. Entonces, a 44 le vamos a sacar el 70%, ¿sí? ¿Cuánto es el 70% de 44? Perdón, 60. ¿No? Eso es 264. Ajá. Y eso, entonces vamos a hacer la corrección, ¿no? Vamos a hacer acá una nota. Un poquito de tamaño, vamos a hacerlo más chiquillo. Un poquito. Entonces vamos a hacer agua corporal total. Van a ser es 44 que damos por, sí saben por qué por 60, ¿verdad? Bueno, por punto 60. Porque ese es el porcentaje en promedio de agua que tienen en todo el cuerpo. Y luego todo esto lo van a multiplicar por la diferencia entre el sodio deseado, o sea, el sodio al que queremos llegar, que es 130, menos el sodio que se tenga en ese momento. Digamos que ahí tuviera 120. Entonces 120 menos 130 son 10, ¿no? Y 44 por punto 60 son 268. Bueno, creo que si aquí tenemos más o menos serían 26.8, ¿no? ¿Sí? Entonces de aquí nos va a dar un total de 268. ¿Sí o no? Ese es el sodio corregido. Bueno, ese es el déficit de sodio. ¿Vale o no? Sí, ¿El sodio actual, siempre va a cambiar? Sí, ese es el único que es, bueno, también el agua corporal total, porque el sodio actual se va a basar en, pues, el laboratorio,
tú vas a pedir tu sodio y tú vas a ver que dice, pues 125. Entonces, esa es la suma que vas a hacer, pero la única constante en esa fórmula es el 130, ¿sí? Ok. Y para saber el volumen que van a infundir, para corregirlo, va a ser el déficit de sodio, es decir, 268 entre la concentración de sodio en solución a usar, es decir, digamos que en este caso se tratara de entonces ya quedamos que era 268, ¿no? Nuestro déficit de sodio, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a dividir primero entre la solución que vamos a utilizar. Digamos que es una concentración, una leve o moderada. Entonces vamos a hacer 0.9. Entonces 268 entre 0.9, ¿cuánto es? No tengo así. 297.7. 297.7. Entonces, ahora, ese es el volumen que se va a infundir de esa solución, ¿sí? Ahora, para nosotros saber, no, es en 354, perdón, porque aquí abajo dice cuál es la concentración. Es que es la concentración en miliequivalentes. Entonces, digamos que es una moderada o leve, va a ser de 154, en 354. 268 en 354. 1.7 litros. Nos daría 1.7 y estos son litros. Si nosotros nos regresamos a la diapositiva, nosotros vemos que entonces aquí lo que tendríamos que dar serían, porque aquí dice volumen a infundir en litros. Nosotros para corregir un sodio habíamos quedado que tenía 125, ¿no? No, 120. Para corregir un déficit de sodio cuando se tienen 120 en el laboratorio, se van a infundir 1.7 litros de solución salina al de solución salina fisiológica, es decir, solución al 0.9%, que tiene 154 miliequivalentes de cloruro de sodio, ¿sí? Digo de sodio, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que Sí. le van a infundir a ese paciente, 1.7 litros. Ahora, el sodio se debe de corregir máximo, y eso también va a depender de si son ancianos o si son jóvenes. En jóvenes se puede corregir hasta 1 miliequivalente por hora si es grave y 0.5 si es leve. Y también de acuerdo de si es aguda o es crónica. En el caso de los ancianos que tienden más a tener crónica, mínimo se puede corregir a 0.3 miliequivalentes por hora y máximo se puede corregir a 0.5 miliequivalentes por hora. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones más comunes que vamos a encontrar durante la corrección del sodio va a ser el edema cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa complicación.
Por otro lado, vamos a tener la hipernatremia, que es cuando el sodio plasmático se encuentra mayor a 145 miliequivalentes por litro. Algo que no vimos aquí fueron cómo sabemos cuándo es leve, además de los síntomas. Pues también hay niveles. Miren, aquí tenemos. Leve se considera de 130 a 135 milimol litro, que es lo que nos va a dar el laboratorio. De la natremia moderada va a ser de 125 a 129 y la hiponatremia grave va a ser de 120, de menor a 125. Entonces, en realidad nosotros hicimos mal el cálculo porque nosotros la tuvimos que haber considerado como una hiponatremia grave, ¿sí? Entonces, en realidad, en vez de dividirlo entre 154, 268 lo tendríamos que dividir entre 513, que nos iba a dar como 5 litros más o menos. No, perdón, como medio litro más o menos, ¿sí? Y bueno, entonces será así, ¿vale? De 135 a 130 es moderado, es leve. De 130 a 125 es moderada y grave es menor a 125. Pero les digo que esto puede variar mucho porque, por ejemplo, luego en los ancianos estos valores no siguen esa regla, ¿vale? Permítanme tantito. ¿Sí? Entonces, ¿hay quedado alguna duda de cómo se corrige el sodio? Es importante que lo sepan porque de hecho esto se va a preguntar en los exámenes. Entonces, nada más hagan ustedes ejercicios con pacientes y ya, ¿vale? Luego tenemos la hipernatremia, que es lo contrario a la hiponatremia. En esta nosotros vamos a encontrar niveles elevados de sodio,
y se va a definir como cualquier nivel de sodio que se encuentre arriba de 145 miliequivalentes por litro. La hipernatremia es mucho menos frecuente que la hiponatremia y la incidencia que hay de casos es mayor en niños con respecto a los adultos. Principalmente esto se debe a los niveles de regulación del sodio y en los niños es más como que haya una pérdida de agua y que haya un mayor aporte de sodio con respecto a los adultos. Cuando se produce una pérdida de agua, el organismo, pues lo que trata de hacer es liberar un mecanismo para estimular la sed, ¿sí? Y esto es a través de la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que? Además, la hormona antidiurética tiene dos funciones. Una es estimular la sed, es decir, causarles a ustedes los síntomas de la sed, ¿no? Que ya saben cuáles son. La boca seca, salivación, bueno, que esto es con una salivación baja, o sea, la necesidad o les causa a ustedes la sensación de que necesitan agua. Y otra es evitando que ustedes orinen. Esas son las dos maneras de mantener volumen que tiene el cuerpo. Existen varias causas de hipernatremia y entre estas pues vamos a ver que están las pérdidas insensibles de agua, que sería, no sé, que estuvieran muy expuestos al sol, que hayan tenido una quemadura muy amplia, infecciones respiratorias, las pérdidas renales, que sería diabetes insípida central, es decir, un problema a nivel del cerebro que estuviera causando una liberación constante de que estuviera causando que ustedes estén orinando constantemente. Y esto podría condicionar que ustedes estén perdiendo volumen y se esté aumentando el sodio. Es decir, propiamente no tienen más sodio, sino más bien no están perdiendo demasiada agua, ¿sí? Luego, en la diabetes insípida nefrogénica, que haya un problema en el riñón que esté causando que eliminen más agua de la normal. Luego, diuresis osmótica, que sea por un exceso de glucosa, como en el caso de la diabetes. Y otros, también existen por pérdidas intestinales, por eso es que es más común en niños, porque los niños se deshidratan más rápido que los adultos. Y en estos vamos a ver que puede ser principalmente por diarreas causadas, por ejemplo, por gastroenteritis o por mala absorción, o en el caso de los ancianos, a veces por el uso excesivo de laxantes, ¿sí? En cuanto a alteraciones que sean a nivel de hipotálamo, podríamos hablar de la hipodipsia, que es una disminución en la producción de mecanismos creadores de sed, algo que se llama reset del homostato, que es por no hay una expansión de volumen, y entonces esto crea una liberación excesiva de mineralocorticoides, y por lo tanto va a producir que se retenga sodio y se elimine agua. Luego tenemos la hipernatremia esencial, que es por pérdida de osmorreceptores. Los osmorreceptores son células especializadas que van a detectar la concentración de ciertos metabolitos en el cuerpo, y hay para muchas sustancias, no solo para el sodio. La entrada de agua a las células, por ejemplo, por convulsiones o ejercicio intenso, o la rabdomiólisis. Y la sobrecarga de sodio, que sea por estar tomando demasiado sodio, ya sea por soluciones, en este caso por sustancias como el bicarbonato de sodio o soluciones de sodio hipertónico, ¿sí? La ingesta de agua de mar o la ingesta de sodio así como tal. En la Disculpe, hipernatremia, ya ya se es me la di hora. cuenta. Ok, está bien. Entonces hasta ahí le dejamos, ¿va? Y seguimos el viernes. ¿Sale? Ok, Bueno, les voy a cortar la clase y vamos a seguir. Bueno, ustedes váyanse a estudiar. gracias. Gracias. Bye. Gracias. No hay de qué. Adiós.